y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 5 de marzo del año 2023, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, Mateo capítulo 14, el versículo 22 al 33, sobre el tema, pon tus ojos en Cristo. La pequeña barquilla de pesca quedó varada en la playa. Los recios vientos del norte la habían hecho zozobrar, a pesar de que apenas unas pocas horas antes flotaba apacible en el muelle, sujeta por media de una delgada cuerda. Una tormenta inesperada vino a trastornar la tranquilidad del lugar, con resultados realmente devastadores. Sin embargo, otros botes apenas sintieron la tormenta, ya que estaban firmemente amarrados al muelle. Algo parecido sucede en las vidas de algunas personas cuando llegan las tormentas de la vida. La paz huye del corazón y cede el paso de la intranquilidad y a la preocupación. Es posible también que la fe del creyente se debilite y que esto lo lleva a pesar de que Dios lo ha abandonado. En el gran océano de la vida hay días de apacible calma, aunque también hay días de vientos huracanados. Las circunstancias inesperadas podrían ser, hermanos, financieras, ¿verdad? Familiares o de salud. O quizás nos hagan creer que probablemente nos hundiremos. Sin embargo, debemos tener la seguridad de que aquel que reprendió al viento y apaciguó las olas, aún sigue con nosotros dispuesto a darnos salvación. Muchas personas en el mundo, tal vez incluso usted, se enfrentan a terribles tormentas, ya sea que usted no se encuentre en estos momentos en una tormenta, esté saliendo en una de ellas o esté a punto de entrar en otra. Pero hermanos, recordemos, Dios tiene poder para calmar la tempestad. Hermanos, por eso confía en el Señor, porque su promesa es, según Isaías 43, versículo 2, que dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Gracias a Dios. Dios es fiel y no te permitirá que ustedes sean tentados más allá lo de que puedan aguantar. Por eso la Biblia, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén, ¿verdad? El pasaje de hoy, los discípulos estaban siendo, en verdad, aquí, el pasaje de hoy nos hablan de una noche de tormenta en el mar de Galilea,
cuando los discípulos estaban siendo golpeados por vientos huracanados en el mar de Galilea. Aprendieron algunas verdades valiosas que también pueden ayudarnos en medio de nuestras propias tempestades. Esa es, hermanos, interesante, la única historia de un hombre caminando sobre las aguas. Y es el único, porque si bien Pedro intentó hacerlo lo mismo, su falta de fe y por mirar más al viento en lugar de Jesús, terminó hundiéndose, perdiendo la oportunidad de ser el segundo hombre en caminar sobre las aguas. Ya nosotros sabemos el contexto inmediato es el de alimentación milagrosa de los 5,000 hombres. Entonces, hermanos, ¿qué vemos alrededor de la pregunta de hoy? Mira aquí versículo 23, vemos primeramente al Hijo de Dios intercediendo en la medianoche. Yo voy a leerlo. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, dice que estaba allí solo. Y aquí uno de los hermosos episodios en la vida de Jesús. Para él, la oración no era una opción, era un deber y un placer. A veces pensamos que Jesús no necesitaba de la oración, porque era Dios. Hay por lo menos unos 36 versículos donde vemos a Jesús en oración. Cuando la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 34, ya nosotros sabemos, nuestro Señor Jesucristo hoy está en el cielo. Aquí dice que intercediendo por nosotros, el que también intercede por nosotros. Gracias a Dios. Nadie estuvo más ocupado que Jesús. Sin embargo, Él siempre oró. Nadie estuvo más tentado por Satanás, y aun por las multitudes, Él siempre se apartó para orar. Nadie más fue consciente de la decisión de su propio Padre, excepto de morir en la cruz. Sin embargo, Jesús siempre oró. No siempre seguimos el ejemplo de Cristo. No somos, hermanos, dados a orar cuando estamos más envueltos en nuestras ocupaciones y en nuestras preocupaciones. Nuestras vidas pudieran estar tan cargadas de los afanes de este mundo que no nos apartamos para estar a solas con el Padre. Hermanos, las victorias públicas se ganan primero en la soledad de la oración, como nuestro Señor Jesucristo. Mira aquí, viendo versículo 24 adelante, vemos a los discípulos remando con gran dificultad, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era, dice que, contrario. Ahora vemos el otro lado de esta historia, mientras Jesús está en la inquietud de la montaña. Sus discípulos están en medio del mar con su barca azotada por las olas. Una cosa queda clara en estos relatos de los discípulos navegando en el mar. Ellos siempre estaban en apuros por alguna tormenta y el azote de las olas. Por eso, misma historia, lo que está escrito Marcos capítulo 6, versículo 48. Cuando el viernes nosotros vimos ese texto, Marcos nos dice, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Si bien aquella barca no estaba en peligro de hundirse, como en otra ocasión,
los discípulos estaban en una precaria situación. A esto se añade que el azote de las olas sucede en la noche. Y de acuerdo con la referencia de Mateo, Jesús se apareció, mire, no misma hora lo que ellos salieron, sino la Biblia dice cuarta vigilia. Esta cuarta vigilia era la última. Ya nosotros sabemos esa hora, la cuarta, la hora nuestra, entre 3 a 6 de la madrugada. Por lo tanto, los discípulos estuvieron remando con gran dificultad, ¿qué? Toda la noche. Ahí en todo. Esto es algo para pensar cuando un viento es contrario. Ellos están en la medianoche, cansados, y para completar están lejos de la orilla. Y aquí dos escenarios distintos. Mientras Jesús estaba enfocado en su tiempo de oración, los discípulos, ¿qué? Estaban enfocados en el viento que les era contrario. Era una situación muy difícil y desesperante, porque temían por sus vidas, para salvar sus vidas. Deseaban avanzar, pero tenían las circunstancias en contra. Pero lo bueno de esta historia, como toda esta donde Jesús no nos deja solos, es verlo caminar por encima de las dificultades. Jesús siempre vendrá para auxiliar a los creyentes en medio de sus propias tormentas. Pero muy contrario que sean nuestros aquí vientos, al final no se hundirá nuestra barca. Dos cosas hacen Jesús en esos momentos: intercede, ¿verdad? Y viéndolos, aquí dice que camina sobre entonces estos vientos. Mire, ahora veamos hasta dónde puede conducir el temor. Wow. Viendo versículo 26 al 27, se turbaron. Cuando se turbaron, entonces, ¿qué? Un fantasma, diciendo un fantasma. Si de algo estaban seguros los ocupantes de la barca, es quien camina sobre el agua. No puede ser un hombre, ¿verdad? Porque hasta ahora ellos no habían visto a nadie hacer esto, aun ellos eran pescadores. Ante esta visión y aterrados con un gran miedo, entonces gritaron: es un fantasma. Pero, ¿vieron realmente un fantasma? No, ¿verdad? El miedo de los discípulos les hizo ver a un muerto. Pero quien camina sobre las aguas es el hombre más vivo que haya existido jamás. Amén. Por eso el Señor Jesucristo, versículo 27, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Ese tiempo nosotros necesitamos. Yo soy, no temas, no temáis. Y aquí una de las palabras más hermosas para levantar nuestro ánimo. Independientemente cuál sea, nuestro ánimo se cae a menudo. Hay tormentas repentinas cuya misión es producir algún desánimo. Pero aquí tenemos al dueño de las tormentas, clamándolas. Pero aquí también, además de este, Jesús dice que no temáis. El miedo fue la nota distintiva de aquella noche. El temor por ahogarse y parecer en lo profundo del mar era una imposibilidad. Pero nadie parecerá si oye a Jesús decir: no temas. Mira aquí
última parte, versículo 29 adelante, vemos quiénes pueden caminar sobre las aguas. Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La osadía de Pedro siempre fue única entre los demás discípulos. Observe cómo le pide al Señor para ir también y caminar sobre las aguas. Y lo hizo. Ya sabemos el resultado. Pero Pedro ha sido el único hombre después de Cristo quien caminó brevemente sobre las aguas. Pedro caminó y dio pasos firmes sobre el agua mientras se mantuvo mirando al Señor. Cuando en el momento mirando, fiando sus ojos en Cristo, se mantuvo mirando al Señor, pero cuando comenzó a ver las fuertes olas, comenzó a hundirse, versículo 30. ¿Qué es lo que vemos acá? Alguien ha dicho que si queremos caminar sobre el mar, debemos salir de la barca. Eso es lo que lo hizo Pedro. Esto habla de los saltos de fe con muy buenas intenciones, pero igual a la fe de Pedro, la nuestra también, y es verdad, flaquea. Pero la fe de Pedro no termina en el fracaso total. Si bien él se está hundiendo, entonces ya podemos ver el versículo clama: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Para Dios nuestro grito de ayuda significa que no podemos salvarnos a nosotros mismos. El Señor, hermanos, siempre está cerca para agarrarnos y salvarnos. Por eso sigamos mirando a Cristo, a Cristo. ¿No es esta una de estas historias más fascinantes de la Biblia? Jesús aceptó la petición de Pedro y él salió de la barca. Pedro comenzó a caminar con entusiasmo, fijando los ojos en Cristo. Fiando los ojos en Cristo. Pedro caminó un poco, pero se hundió e hizo la oración más corta y la más necesaria: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y enseguida fue salvado porque el Señor extendió su mano y lo agarró y lo subió a la barca. Tan pronto estuvo a salvo en la barca, Jesús entonces le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, aquí la gran pregunta para nosotros también hoy ese día. Pero cuando Jesús pronuncia esas palabras, no lo está reprendiendo. No le dice: Pedro, debería haberte quedado en la barca. No. Jesús no reprendió a Pedro por salir de la barca. Por el contrario, Jesús le está diciendo: Pedro, si hubieras mantenido tus ojos en mí, hubiéramos cruzado hasta la otra orilla los dos. Por supuesto, hermanos, parece imposible caminar sobre las aguas, pero nunca lo sabrás hasta que no salgas del bote. Pedro nos da dos grandes lecciones hoy en la mañana, hermanos. El triunfo de la fe, cuando ponemos la mirada en Cristo, hermanos. Y el fracaso cuando miramos solo las olas. Cuando miramos solo a Cristo, el resultado será el mismo de los discípulos después de esta insólita y única historia en la vida de Jesús. Que hoy también, hermanos, caigamos a sus pies y le adoremos diciendo, aquí, ¿cómo termina el texto? Verdaderamente eres hijo de Dios. Hermanos, pase lo que pase. Ese tiempo de cualquier tempestad, tormentas. Recordemos, pon tus ojos en
Cristo. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos.